¿Cómo están mis queridos alumnos del Colegio San Carlos Pedregal? Soy el profesor Luis Salas Compi y el tema que vamos a avanzar ahora del curso de física es Magnitudes Físicas 1. Muy importante ese tema porque acá vamos a conocer las cantidades físicas que se relacionan con los fenómenos naturales, principalmente las fundamentales y después también analizaremos lo que son las derivadas. Por eso vas a prestar mucha atención. ¿Qué es una magnitud física? Una magnitud o cantidad física es todo aquello que tú puedes medir. Por ejemplo, si yo te pido que midas la altura de una pizarra, ¿eso lo vas a hacer con qué? ¿Con una regla o con un centímetro? Entonces se deduce que la altura o la longitud es una magnitud física. También, si tú tienes, por ejemplo, naranja y yo te quiero que me digas cuánto es la masa de esa naranja, para eso vas a utilizar una balanza. Entonces, date cuenta que la masa de cualquier sustancia tú la puedes medir. Entonces, todo lo que tú puedes imaginar y se puede medir es una magnitud física. Ahora también tenemos que entender quiénes no son magnitudes físicas. Los que no son magnitudes físicas son los que no se pueden medir, como la alegría, la tristeza, el color. El color tú no lo puedes medir. El amor, esas cosas no se pueden medir. Entonces espero que se entienda qué es una magnitud física. Una magnitud física tiene por ley, por regla, una unidad de medida o medida patrón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando te dije que midieras la altura de la pizarra, tú vas a utilizar el centímetro, pero ¿qué respuesta me darías? Tú de repente dirás, profesor, mide 1.5 metros. Entonces, 1.5 de la magnitud es el valor, pero metro es su unidad patrón, su unidad de medida. Entonces, así se identifican las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas se clasifican porque son tantas que tiene que haber una clasificación. Y de toda la clasificación vamos a tener primero que ver qué son magnitudes fundamentales. Entonces, las magnitudes fundamentales van a ser, como su misma palabra lo dice, fundamental, la base de la física. Entonces son aquellas magnitudes independientes que sirven de base, mira, la base de la física, para fijar las unidades de medida, en función de las cuales se expresan las demás magnitudes. Entonces vamos a conocer a esas 7 magnitudes físicas, que son la base de la física para poder seguir desarrollando este curso. Las 7 magnitudes físicas tú las vas a tener que memorizar sí o sí, no hay discusión en eso, con su respectiva unidad de medida. ¿Y cuáles son esas 7 magnitudes? Primero tenemos a la longitud fundamental, cuya unidad de medida es metro, y mira cómo se simboliza el metro, simplemente una m minúscula. La siguiente fundamental es la masa, unidad de medida kilogramo. Mira cómo se simboliza kilogramo. El tiempo es segundo, la temperatura Kelvin. Acá en Perú la unidad de la temperatura es Celsius, pero si hablamos en el sistema internacional, la que se usa en laboratorios, su unidad de medida es Kelvin y se denota por una K. La intensidad de corriente eléctrica, la corriente eléctrica que nos llega a las casas, su unidad de medida es ampere. Mira, se denota por una mayúscula. La intensidad luminosa, candela, y la cantidad de sustancia, mol. Acá tenemos dos unidades de medida que representan apellidos de científicos. ¿Quiénes crees que sean? Sería de la temperatura y la intensidad de corriente, ¿no? Porque son ampere y Kelvin. No creo que alguien se apellide kilogramo, ¿no? O alguien se apellide metro. Entonces ten cuidado. De todas las fundamentales hay unidades de medida que se han puesto en honor a los científicos que han estudiado mucho, por ejemplo, lo que es la temperatura, o han descubierto algo relacionado con la temperatura. Acá, por ejemplo, algo relacionado con la corriente eléctrica. Entonces son de apellidos de científicos, Kelvin y Ampere. Pero estas son las 7 magnitudes fundamentales. Esas 7 fundamentales sí o sí tienen que estar en tu cabecita con su respectiva unidad de medida y cómo se simboliza. Mira, date cuenta de la cantidad de sustancia. Su unidad de medida es mol y se simboliza también como mol. De la candela se simboliza CDA, no te olvides. Bueno, hay otro tipo de magnitudes. ¿Y cuáles son ese otro tipo de magnitudes? Las derivadas. ¿Y quiénes son las magnitudes derivadas? ¿Te acuerdas por qué se le dice fundamental a las otras magnitudes? Porque son la base de la física.
Pues las derivadas van a depender de esas fundamentales, porque yo voy a juntar fundamentales para sacar derivadas. Son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Acá, por ejemplo, vemos a esta persona que está ejerciendo claramente dos magnitudes, cantidades físicas. ¿Y cuáles son esas dos cantidades físicas? La velocidad y la fuerza. ¿Acaso nosotros, cuando hemos hablado de las fundamentales, había velocidad y fuerza? No, no es cierto, porque las fundamentales solo son 7, no son más. ¿Y las demás magnitudes qué son? Pues son derivadas. Mira, por ejemplo, tenemos el área de una pizarra, el área de un triángulo, su superficie. Eso es una magnitud física derivada. ¿Por qué? Porque relacionamos dos veces a la longitud. ¿Cómo hallas, por ejemplo, el área de un rectángulo? Base por altura. La base es una longitud y la altura también. Entonces, dos veces relaciono la longitud por una multiplicación prácticamente y sacamos lo que se llama área o superficie. Su unidad de medida metro cuadrado. El volumen, metro cúbico. Densidad, mira, es kilogramo por metro cúbico, su unidad de medida. Y mira cómo se escribe, kilogramo sobre metro cúbico. Así se simboliza, pero se lee kilogramo por metro cúbico. Velocidad, metros por segundo, muy conocido. Aceleración, metro por segundo al cuadrado. Fuerza, Newton. Presión, Pascal. Mira cómo se simboliza Pascal. Joules va a ser la unidad de medida del trabajo, la energía. Se nota por J. Joules es el apellido de un científico. Newton, Pascal también. Potencia, watts, también es el apellido de un científico, por si acaso. Entonces son varias magnitudes derivadas. Y también acá nos damos cuenta que los apellidos de científicos se han puesto en honor a lo que han investigado, ¿no? Por ejemplo, Isaac Newton dio las leyes de la fuerza, las leyes de la física, que son la ley de fuerza, la primera ley, la ley de inercia, y también dio la tercera ley, la ley de acción y reacción. Ah, mira, entonces es obvio que a él a la fuerza se le va a poner como unidad de medida Newton. Pues en honor a él, mira, él ha investigado tantas cosas, ya pues se le tiene que poner por representación, porque investigó mucho en honor a él, esa unidad de medida. La presión Pascal, potencia Watt, así chicos, podemos denotar más magnitudes derivadas con sus respectivas unidades de medida. Ahora, entendiendo esta parte, mis queridos alumnos, ya vamos a empezar a resolver los ejercicios de su guía. Problema número 1. ¿Qué nos dice? Indica cómo se clasifican las magnitudes físicas según su origen. Ojo, hay algo que se me olvidó mencionarte de la clasificación de las magnitudes físicas, pero acá lo voy a denotar. Las magnitudes, escucha acá, las magnitudes son tantas que tienes que clasificarlas. Ahora, ¿cómo se clasifican esas magnitudes? Mira, acá yo voy a denotar su clasificación. Se clasifica por su origen. Y también se clasifica por su naturaleza. Esa es la clasificación, mis queridos alumnos, de las cantidades físicas, por su origen y por su naturaleza. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros analizamos las magnitudes físicas por su origen, se clasifican en fundamentales y en derivadas. La clase de hoy estamos analizando esta parte de acá, la clasificación de las magnitudes por su origen. Ahora, y cuando nosotros vamos a analizar por su naturaleza, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en escalares y derivadas. Así se clasifican. Esto es lo que vamos a hacer la siguiente semana. ¿Cuál es su característica, su diferenciación, esas cosas? Ahora, en el problema número 1 me dice, indica cómo se clasifican las magnitudes físicas según su origen. Y según su origen, se clasifican en fundamentales y derivadas. Esa sería la respuesta entonces en el problema número 1. ¿Qué nos dice el problema número 2? Nos dice, completar. Es toda aquella que se puede medir. ¿Una qué? Es todo aquello que se puede medir de cierto grado de precisión, usando para ello una unidad de medida patrón convencionalmente, claro, establecido. Entonces, estamos hablando de lo que es una magnitud. Una magnitud es todo aquello que se puede medir.
A ver, en el problema número 3, son aquellas, también completara, son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Ojo, las fundamentales ya sabemos que son 7. ¿Y las derivadas cuántas son? Profesor, ahí en la tabla he visto poquitas derivadas. No, son varias magnitudes derivadas. Ahí te he puesto solo las más básicas en las diapositivas. Pero las derivadas son las que dependen ¿de quién? De las fundamentales. Y acá dice, son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Entonces, ¿qué respuesta pondríamos acá? Derivadas. Las derivadas. Esa sería la respuesta en el número 3. Problema número 4. ¿El símbolo del metro cuál es? Ah, eso es facilito, pues chicos, ya te dije, ¿no? M, simplemente. Nada, no vas a poner M mayúscula, es M nada más, M minúscula. Ahora, la 5 dice, ¿cuántas magnitudes fundamentales existen? Ah, qué fácil. Las magnitudes fundamentales, ¿cuántas son? 7. ¿Pero cuáles son? Repasemos. Son la longitud. ¿Cuál más? La masa. El tiempo. La temperatura. La intensidad de corriente. ¿Cuál más? La intensidad luminosa. ¿Y qué más? Falta uno. La cantidad de sustancia. Entonces, mis queridos alumnos, son las 7 magnitudes fundamentales. Ya no te olvides de ellas, son solo 7. El símbolo de los grados Kelvin es acá. Acá, muy importante, alumnos. Grados Kelvin no existe. No existe. Acá hay un error de tipeo. Acá se tiene que decir simplemente Kelvin. ¿Ya? El símbolo de Kelvin. Porque grados Kelvin, te estoy diciendo, el símbolo de Kelvin, ¿a quién le pertenece? En las magnitudes fundamentales, ¿a quién le pertenece? ¿Cuál sería la respuesta? Temperatura. Esa sería la respuesta. Mira, te voy a preguntar esto del número 6 en el examen. Ahora, ¿qué más dice? CD es el símbolo de... ¿De quién? CD es candela, ¿no? Ah, es el símbolo de la candela. ¿Y a qué magnitud física le pertenece? Intensidad luminosa. Intensidad luminosa. A él le pertenece. Sí, candela. A ver, en el problema 9, chicos, ¿qué dice? 8, perdón, 8. El metro cuadrado es la unidad de quién. ¿De quién es el metro cuadrado? Es la unidad de la superficie. De lo que es el área. El símbolo de metro cúbico, ¿cómo es? Así mira. M al cubo. Metro cúbico. Y por si acaso, ¿a quién le pertenece? Él le pertenece al volumen. No te olvides, volumen. Número 10. ¿Qué nos dice? La unidad de la aceleración en el sistema internacional, ¿cuál es? Fácil, chicos. La unidad de la aceleración es metro por segundo al cuadrado. Se escribe metro sobre segundo al cuadrado, pero se lee metro por segundo al cuadrado. Candela. CD es la unidad de quién? Fácil, ¿no? Ya te dije, la intensidad luminosa. A ver, problema 12, alumnos, 12. Si quisiera medir el área del patio de mi colegio, ¿la mediría en qué? Por ejemplo, el patio de tu colegio puede ser un rectángulo, ¿no? Y si es un rectángulo, pues la superficie, ¿en qué unidad de medida la sacaríamos? ¿Metros cuadrados o no? Porque es área, superficie, ¿no? Entonces acá tendríamos que la mediríamos en metro cuadrado. Perdón, chicos, ahí he puesto metro cúbico, no, metro cuadrado. Así, chicos, ¿ya? A ver, número 13 dice, la densidad tiene por unidad al... ¿Cuál es la unidad de medida de la densidad? Eso también te voy a preguntar en el examen. Kilogramo por metro cúbico. Así. Que a su vez tiene por símbolo... Bueno, he copiado el símbolo. Acá faltaba un poco más de espacio. Entonces vamos a poner acá una flechita. Acá se completaría de esta forma. Kilogramo por metro cúbico. Así, cúbico. ¿Ya? Y su símbolo es kilogramo entre metro cúbico. Así, chicos, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa en el número 13. La intensidad de corriente se mide en... ¿Cuál es su unidad de medida?
amperios, ¿sí? Que se simboliza con A. La aceleración tiene por unidad de medida al... Aquí tiene como unidad de medida la aceleración, con una flechita. Ponemos metro por segundo al cuadrado. Así se escribe. Pero ¿cómo se simboliza? Así, mira. Metro entre segundo al cuadrado. Ya se lee metro por segundo al cuadrado, pero se escribe como metro sobre segundo al cuadrado. Se simboliza así. Eso es lo que sucede, alumnos, en los ejercicios. Ahora te voy a dejar tu tarea. Vas a resolver de este tema los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos ellos. Y otra vez te digo, alumno, por favor, no quiero que copies la teoría. Yo quiero que resuelvas los ejercicios. Ahí está, miren, ya ahí está la teoría en los videos. Todavía no. Ya, resuelve los ejercicios, por favor, alumno, porque ya prácticamente en tu tablet está la teoría. Entonces, en tu cuaderno, por favor, resuelve los ejercicios. Cuídense, chicos.